desarrollo de este webinar, pero bueno, pretendemos eh, que después de todo podamos no irnos de esta sesión sin poder adquirir todos los conocimientos que queremos transmitirles a ustedes, profes, para que puedan seguir organizando lo que tiene que ver con su proceso de formación en ambientes virtuales de aprendizaje, sobre todo este proceso de transposición didáctica que estábamos hablando anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta de que esta sesión arranca eh, en el curso de una sesión que está programada de 9 de la mañana a 10 de la mañana, lo que pretendo hacer es repasar brevemente los fundamentos que habíamos trabajado de manera que podamos llegar a la parte donde estábamos hablando acerca del diseño, de la elaboración de guías de aprendizaje, que es lo que nos va a servir para nuestro proceso puntual de enviar la información a los estudiantes, que ellos tengan esa guía para poder alcanzar, eh, digamos, todos los objetivos que están planteados. Entonces, nuevamente, el webinar tenía o tiene como nombre Diseño Instruccional para la Educación Virtual. Hemos dicho de que habíamos planteado objetivos fundamentales en este webinar. El primero era conocer la importancia del diseño instruccional para la organización de procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. El segundo objetivo planteado era identificar los elementos y la ruta didáctica para la elaboración de guías de aprendizaje en la educación virtual. Con esos dos elementos habíamos iniciado nuestro recorrido, dos conceptos, digamos que se convierten en la base fundamental para el trabajo que pretendemos hacer. El primero era entender o recordar, para aquellos que ya conocemos el concepto de educación virtual, a qué se refiere cuando hablamos de educación virtual, y el otro era lo que entendíamos por diseño instruccional, que a veces se confunde mucho con diseño de materiales, con diseño didáctico, etcétera, todos los términos que llevan la palabra diseño en el campo de la educación. Dijimos la primera, una parte de fundamentación, tenía que ver con educación virtual y diseño instruccional, y la segunda era una parte ya más al grano, lo que tiene que ver con la elaboración de guías de aprendizaje, que es, y recuerdo nuevamente, lo que queremos o lo que pretendemos que nuestros estudiantes reciban de parte de nosotros en este proceso que vamos a iniciar en estas semanas en el contexto global en el que nos encontramos inmersos con el tema del coronavirus. Entonces, decíamos que la educación virtual no era la instrucción de que estudiaran una unidad o una lección para que lo trabajaran por su propia cuenta desde la casa. Eso no corresponde a educación virtual, a pesar de que el estudiante haga ese estudio o ese abordaje de la temática a través de una plataforma de aprendizaje. Decíamos que educación virtual no era preparar talleres y subirlos a una plataforma cualquiera que sea para que nuestros estudiantes lo desarrollaran y luego nos lo enviaran desarrollado. También decíamos que educación virtual no era enviar una serie de recursos, videos, páginas web de consulta alrededor de una misma temática y que esa temática, digamos, se diera por estudiada, abordada por nuestros estudiantes, simplemente asumiendo de que ese recurso era suficiente para que ellos pudieran, de alguna manera, cubrir el tema instruccional que estaba planteado. El concepto de educación virtual que íbamos a adoptar es precisamente el que propone el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el sentido de que la educación virtual se refiere al desarrollo de programas de formación. Programas de formación a veces lo confundimos, sobre todo los que estamos en el contexto colombiano, con programas de formación tipo educación para el trabajo y el desarrollo humano o formación profesional integral como la que hace el SENA. No, aquí el Ministerio de Educación se refiere a cualquier tipo de programa de formación en el contexto de la educación formal, de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, la formación profesional integral. Y en este sentido se caracterizaba, decíamos, porque el escenario principal viene siendo el ciberespacio. Y en ese escenario, ese ciberespacio que entendemos por ciberespacio, todos esos lugares donde nosotros podemos acceder por internet, donde empiezan a ocurrir los procesos de enseñanza-aprendizaje a los que tradicionalmente estamos acostumbrados a que ocurran en nuestro salón de clases presencial.
Y aquí nos íbamos a apoyar de unas herramientas clave, que vienen siendo las tecnologías de información y la comunicación. Es decir, aquí estamos hablando de computadores, de teléfonos celulares, de tablets y también de los software que hacen parte de esas herramientas, como vemos ahí en la fotografía. Cualquier tipo de aplicación, recurso, plataforma, entra a ser parte, digamos, de ese ciberespacio. Tiene una segunda característica fundamental y es que no es necesario que se conjuguen el cuerpo, es decir, que no tienes que estar físicamente con tu estudiante en el mismo lugar y tampoco al mismo tiempo para que se pueda dar lo más importante del proceso o lo que nosotros conocemos como hecho educativo, y es el diálogo de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje, que es la que genera en últimas que nuestros estudiantes adquieran saberes y desarrollen las competencias que están propuestas en nuestras mallas curriculares. Decíamos también que el diseño instruccional viene a ser entonces una de las definiciones que proponíamos de Smith and Reagan como un proceso sistemático y reflexivo para traducir. Eso de traducir, y a todos los asistentes los invito a que pensemos en traducir como llevar o convertir lo que estaba diseñado para realizarse en la presencialidad en algo que funcione desde la virtualidad, desde los ambientes de aprendizaje. Entonces, al traducir nosotros, ¿qué tenemos que traducir? Que aquí hay algo muy clave, que es el concepto de principios de enseñanza-aprendizaje. Pero no son los principios universales de enseñanza-aprendizaje. Aquí entra un elemento fundamental que quiero que nos quede muy claro en esta sesión de hoy. Son los principios que están decantados en nuestro proyecto educativo institucional. ¿Qué pasa a veces cuando nosotros hacemos diseño instruccional para la educación virtual? Nos olvidamos del modelo pedagógico del colegio, nos olvidamos del modelo curricular de la institución, nos olvidamos de esos principios que hacen parte de la propuesta educativa de la institución que nos hace diferenciadores donde quiera que estemos para, digamos, acogernos a un solo modelo de educación virtual. Entonces, en ese sentido, es clave que esos principios de enseñanza-aprendizaje no son solo los principios universales que sí están contenidos allí, sino también los principios de nuestra institución. Y esa traducción también implica la traducción de materiales, de actividades, de recursos de información y de evaluación, que funcionaban bien en la educación presencial, pero que ahora nos corresponde hacerlos funcionar en la virtualidad. Y una segunda definición de una de las universidades de Estados Unidos que más, digamos, tiene voz y voto en este tema de educación virtual, sobre todo porque ofrece una gran cantidad de programas virtuales, que es la Purdue University, define este diseño instruccional como, y está subrayado, un proceso de planificación, pero sobre todo organización del material educativo, teniendo en cuenta cómo aprenden nuestros estudiantes y qué recursos facilitan ese proceso de aprendizaje. Este tema de organización, de pronto no lo mencioné en la primera sesión, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta. Nosotros, puede que en este momento ya tengamos una serie de recursos, ¿verdad? Ya tenemos textos, ya tenemos plataformas, ya tenemos, digamos, contenidos educativos, pero la organización que se requiere para la educación virtual termina siendo en últimas diferentes, porque decíamos también, nuestro rol ya pasa de ser el del profesor que hace actividades de monitoreo, de seguimiento, de demostración, a ser un facilitador de contenidos. En ese sentido, pues, se hace mucho más importante y de forma muy cuidadosa la selección que nosotros hacemos de estos recursos, métodos y esta ruta, de ese camino y ese paso a paso, el diseño instruccional que le proponemos a nuestros estudiantes. Decíamos también, ya aquellos que son mucho más interesados en la literatura de investigación alrededor del proceso de creación de cursos, el diseño instruccional normalmente aparece antes del diseño curricular, pero que en el caso que nos compete y para el cual estamos convocados el día de hoy, hace referencia a cómo vamos a organizar ese diseño curricular que ya existe y ese material didáctico que ya tenemos para saltar hacia un proceso de enseñanza y sobre todo aprendizaje que sea efectivo y que no sea un periodo en el que no sabemos cuánto va a durar, pero que de ninguna manera signifique retraso para nuestros estudiantes frente a los objetivos planteados. Hablábamos también de que existen modelos de diseño curricular. Hay al menos unos 4 modelos, hay unos que le conocen el modelo de cascada, pero este modelo que se llama modelo ADDIE o modelo ADI para el diseño curricular termina siendo el más simple, el más sencillo y el que siempre es recomendado para aplicar en procesos de formación virtual. Entonces, decíamos que el primer paso o el primer punto, nuestro punto de partida es el análisis. Digamos que este análisis
busca definir necesidades, requerimientos y capacidades de nuestros estudiantes. ¿Qué necesitan mis estudiantes? ¿Qué se requiere para esas necesidades? ¿Y cuáles son sus capacidades? Eso implica, eh, estimados asistentes, el proceso de personalización de lo que yo voy a enseñar. Eso quiere decir que lo que yo voy a dar a mis estudiantes como contenido, como ruta para que trabaje desde la virtualidad, tiene que responder a las capacidades que ellos tienen a través de estas herramientas TIC para poder alcanzar ese objetivo. Y noten que así como nos ha pasado el día de hoy, quiero ponerlo como un ejemplo porque vale la pena mencionar las restricciones que pueden existir cuando nosotros hacemos procesos de formación en la virtualidad. Eso también puede convertirse en una restricción para nuestros estudiantes y debemos tener en cuenta que cuando el estudiante está solo enfrente de un computador pueden haber restricciones incluso desde las mismas habilidades TIC para poder acceder a los contenidos. Todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta en la fase de análisis para poder hacer una lista de chequeo con las necesidades, requerimientos y capacidades que tienen nuestros aprendices, nuestros estudiantes para poder alcanzar el objetivo planteado. Luego viene la fase de diseño, donde se identifica el objetivo de aprendizaje y se planifican los contenidos. Decíamos anteriormente que esta planificación de contenidos de alguna manera también ya está inmersa en lo que es la malla curricular de la institución, en los planes de área, en lo que conocemos también como mallas de aprendizaje, que ya nosotros contamos con eso, pero que tenemos que hacer algo, un proceso diferente y acá es donde me quiero enfocar. Por eso resaltaba que esa identificación de objetivos y planificación de contenidos de alguna manera ya está definida, pero lo que sí nos corresponde a nosotros docentes en cada una de nuestras aulas es empezar a trabajar en la fase de desarrollo y de implementación. Entonces ya yo conozco las necesidades de mis estudiantes. Sé que van a tener restricciones diferentes a las que normalmente tienen cuando están dentro de mi salón de clases. Por lo tanto, teniendo en cuenta el objetivo y los contenidos que debo trabajar, me corresponde a mí elaborar la instrucción, escoger cuáles van a ser esos medios y esos materiales que mis estudiantes deben trabajar para poder alcanzar el objetivo. Y también me corresponde ejecutar la instrucción con la participación de los estudiantes. Ejecutar la instrucción en este momento, como ya nos habíamos adelantado con el tema de guías de aprendizaje, es hacer la entrega de la guía y hacerle seguimiento. En ningún momento el proceso de implementación es simplemente dejar que el estudiante por su propia cuenta realice un trabajo, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, al final me deba dar cuenta de un resultado que yo no pueda, de alguna manera, retroalimentar, porque entonces se pierde el principio de formación, de educación formativa. Finalmente, decíamos también que el proceso de evaluación, que a pesar de que en muchos modelos ADIE lo muestran como la evaluación del curso o la evaluación del contenido, a mí me gusta verlo más como la evaluación del proceso. ¿Por qué? Porque la evaluación del curso y la evaluación del contenido termina siendo parte de la ruta didáctica o del ciclo didáctico propuesto. En todo caso, con los resultados de la evaluación del desarrollo de la ruta de aprendizaje, eh, yo obtengo información relevante que me permite a mí reiniciar el proceso de análisis, ahora teniendo en cuenta, haciendo uso pedagógico de los resultados de evaluación para mejorar el proceso. Y de esa manera vemos que el modelo es un ciclo que se repite constantemente y que nosotros los profesores, pues de alguna manera, nos vemos, nos vemos en la necesidad de mantener y de hacer periódicamente. Hacían la pregunta de cuál es la periodicidad en la que debemos realizar este ciclo. Pues bien, el ciclo del diseño instruccional debe hacerse por lo menos evaluando un curso, que en este caso es todo el contenido que se propone para un grado, pero teniendo en cuenta las restricciones que tenemos nosotros en cuanto a evaluación y en cuanto a los tiempos, yo sugeriría que este proceso se haga para un periodo académico. Pues si en mi institución educativa hay 4 periodos académicos, ese ciclo debería repetirse 4 veces teniendo en cuenta los resultados obtenidos, aún teniendo en cuenta que no estamos trabajando con los mismos contenidos en la fase de diseño. Entonces vamos a poder evaluar la receptividad que tienen nuestros estudiantes frente a la planificación, a la instrucción. Entonces nos quedamos ahí con desarrollo e implementación. Y decíamos que cómo vamos a desarrollar ese desarrollo implementando el día de hoy frente al escenario en el que nos vemos inmersos. Sugeríamos la elaboración de guías de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí ven como textos planos, pero más adelante vamos a revisar cómo no hacerlos tan planos. Se convierten en eso que tenemos ahí en el centro, un mapa del tesoro, y el tesoro es el aprendizaje. Nuestros estudiantes van a seguir ese mapa que nosotros les vamos a entregar de manera que paso a paso vayan sorteando los obstáculos y alcancen el aprendizaje a través de una
serie de actividades que van a estar propuestas en estas guías. Bien, entonces, si vamos a trabajar con guiaje, pues, ¿qué son guías de aprendizaje? Decíamos. Y definíamos guías de aprendizaje a través de una de las entidades que reconocemos nosotros como gran autoridad en Colombia en cuanto a educación virtual, que es el SENA, muy conocido por los que somos colombianos. Para ellos, una guía de aprendizaje es un recurso didáctico. Al ser un recurso didáctico, empieza a tocar mi función docente, empieza a decirme, tú como profe estás en el deber de entregarle al estudiante un recurso. Y la palabra didáctica, como todos sabemos, no es otra cosa más que la capacidad de organizar actividades de manera que facilite que los estudiantes aprendan. Entonces, el recurso didáctico que viene siendo en forma de texto, como lo veíamos en las fotos de ahorita, tiene como propósito facilitar el desarrollo de aprendizaje activo centrado en el estudiante. Quedémonos con la palabra activo, porque eso lo vamos a ver más adelante y va a tener mucho que ver con el rol que juegan los estudiantes en este tema de la virtualidad. Consultábamos también una segunda, digamos, un segundo concepto que proponía otro colegio acá en Colombia que también ha sido muy reconocido por el tema de uso de guías de aprendizaje. Para ellos, guías de aprendizaje son instrumentos dirigidos a los estudiantes que tienen el fin de ofrecer una ruta facilitadora para su proceso de aprendizaje. Y aquí la palabra clave nuevamente es instrumento. No es algo que esté en mi cabeza, no es algo que yo le voy a decir a mi estudiante de forma verbal, es un instrumento en formato físico, por eso me quedo con la de arriba que dice SENA formato de texto. Profe, estamos invitados a hacer instrumentos en forma de texto que van dirigidos a los estudiantes. Es decir, que tiene que estar en el lenguaje de los estudiantes para que pueda ser comprendido por los estudiantes. Y me preguntaban también, ¿y qué pasa en el caso de la primaria? Bueno, tiene que estar escrito en el lenguaje de los estudiantes de primaria con unas notas, unas anotaciones especiales para los padres de familia que van a convertirse también en actores activos en este proceso, sobre todo cuando se trata de la virtualidad para los más pequeños. Y me quedaba también con la definición de la Universidad de Temuco para terminar de complementar la comprensión de lo que es una guía de aprendizaje. Decíamos en la primera sesión que intentamos que esta Universidad Católica de Temuco, una universidad chilena, hace parte de ese grupo de universidades y de ese, digamos, de ese sistema educativo de un país que siempre se encuentra en los primeros lugares en los listados de educación en América Latina. Uno siempre que revisa dónde está Chile a lo largo de los últimos años, uno encuentra que Chile, si no está en el primer lugar, está al menos en los 3 primeros. Y eso tiene una razón muy interesante. Cuando uno se pone a analizar, el modelo educativo chileno se apoya mucho en el uso de guías de aprendizaje. Y eso lo que generan los estudiantes son procesos de autonomía. El estudiante deja de ser dependiente del docente. El estudiante deja de tenerle miedo a enfrentarse a una actividad, a enfrentarse a una tarea, a enfrentarse a un proyecto. Y como lo definen ellos utilizan un concepto mucho más amplio que es el de recurso pedagógico. Yo, a título personal, me quedo con el de recurso didáctico. Para ellos es un recurso pedagógico que tiene como propósito entregar lineamientos. Tenemos la palabra ruta, tenemos la palabra lineamientos necesarios para que el estudiante pueda desarrollar con claridad y transparencia procesos de aprendizaje. Entonces encontramos que eh, las guías de aprendizaje vienen siendo, tal como lo ilustramos anteriormente, ese mapa donde los estudiantes encuentran el paso a paso a seguir y que les ayuda a evitar los obstáculos que naturalmente ellos pueden encontrar al momento de abordar una temática por su propia cuenta. Y exploramos también estas ventajas del uso de guías de aprendizaje. Decíamos que se centran en los aprendices. Definitivamente, cuando yo entrego una guía de aprendizaje, mi aprendiz, mi estudiante se convierte en el centro del proceso, por lo tanto, empieza a ser un actor activo de su propio proceso de aprendizaje, tiene en cuenta los estilos de aprendizaje en el sentido, también los ritmos, diría yo que quedó haciendo falta allí, porque no solamente los estilos en el sentido de que el estudiante puede decidir si es más visual, si es más auditivo, si tiene cualquier otro de los tipos de los otros estilos de aprendizaje y que puede utilizar estrategias de aprendizaje propias para poder aproximarse a ese concepto, sino que también activa saberes previos de los estudiantes y permite que el estudiante se acerque a su propio ritmo. A veces en nuestros salones de clase decíamos, nos ocurre que planteamos actividades y tenemos un estudiante que la responde supremamente rápido, mientras tenemos que esperar a veces 10, 5, 10 minutos más para que otro estudiante termine la actividad y de esa manera no negarle el derecho a poder continuar en el ritmo que su propia cognición le propone. La ventaja de esto es que el estudiante puede ir tan rápido, tan lento como lo requiera, porque está siguiendo una guía
a su propio ritmo. Bueno, promueve habilidades de desarrollo superior del pensamiento, como el pensamiento crítico, los diferentes tipos de pensamiento, se orientan a la práctica de la transferencia de situaciones de la vida real. Todas nuestras guías tienen que proponerle a nuestros estudiantes que los conceptos y los conocimientos que se trabajen de alguna manera se evidencien o se visualicen para mí como profesor eh, de algo que lleve a la aplicación de la vida real. Promueve la evaluación formativa y los valores, definitivamente, cuando el estudiante está siguiendo una guía, se está evaluando constantemente. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad, de que cuando tú entregas una guía y el estudiante comienza a desarrollarla, el estudiante se evalúa constantemente. Además que las guías son muy claras en establecer a través de rúbricas valorativas o rúbricas de evaluación, cuáles son los criterios y los niveles de desempeño que se esperan del estudiante en términos de calidad de las entregas que el estudiante nos debe hacer. Y finalmente, como lo decíamos, en el caso chileno, facilita desarrollo del aprendizaje autónomo e independiente. Creo que nosotros debemos perderle un poco el miedo a que nuestros estudiantes sean más autónomos, sean más independientes, a que se despeguen un poco de nosotros y puedan por su propia cuenta desarrollar esto. Decíamos también que hay 3 momentos globales del aprendizaje. Estos momentos ocurren en cualquier, digamos, modalidad o en cualquier tipo de aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje viene siendo un proceso interno. No debemos en este punto, pensando en el desarrollo de guías de aprendizaje, confundir aprendizaje con enseñanza. Son 2 cosas muy diferentes. El aprendizaje es un proceso interno en el que nosotros pretendemos incidir a través de la organización de actividades de lo que nosotros conocemos como didáctica, porque el aprendizaje sigue siendo un proceso interno del estudiante y que se desarrolla al ritmo del estudiante, pero casi siempre, y no importa si estamos hablando de aprendizaje presencial, aprendizaje blended o aprendizaje virtual, hay 3 momentos por los que el estudiante transita. Hay un momento antes de aprender, ¿verdad? Hay un momento mientras aprende y un momento después de aprender. La pregunta clave termina siendo, y por ahí nos habíamos quedado en el intento de este webinar anterior, ¿qué deben hacer mis estudiantes en cada uno de esos momentos? ¿Y qué debo hacer yo como facilitador? Entonces yo replantearía esa pregunta. ¿Qué debo facilitar yo a mis estudiantes en cada uno de esos momentos para que se alcancen los objetivos? Ciclo didáctico. Este ciclo didáctico, profes, entiéndase como algo diferente del modelo instruccional, del modelo de diseño instruccional. El modelo de diseño instruccional está pensado para todo el curso, para en algún momento se nos extiende esto de la virtualidad que vamos a estar trabajando, el diseño instruccional se convierte en la herramienta que necesitamos para seguir organizando contenidos de manera que puedan ser facilitados a través de ambientes virtuales de aprendizaje o a través de la educación virtual. El ciclo didáctico es el que debe contener la guía que nosotros vamos a diseñar de manera que pueda generar el aprendizaje de ese indicador de desempeño, de esa competencia, de ese resultado de aprendizaje o cualquier otra evidencia de aprendizaje que nosotros propongamos de acuerdo a nuestras mallas curriculares. Decíamos entonces que este momento inicia con una reflexión inicial, con una exploración de conocimiento, con unas actividades de exploración de conocimientos previos, con unas actividades de apropiación. Para términos generales viene siendo la teorización o la conceptualización del tema, del objeto de estudio. Para los profes de lengua viene siendo la adquisición es el momento de adquisición del lenguaje, el momento donde el estudiante sí se va de entrada a revisar lo que vienen siendo los contenidos. Y luego viene el momento de transferencia, donde mi estudiante empieza a aplicar eso que ya estudió, pero ojo, transferencia en el contexto de la vida real. Y un momento de evaluación, que decíamos previamente que por eso queríamos diferenciar la evaluación del diseño instruccional con la evaluación del ciclo didáctico, porque la del ciclo didáctico evalúa el hecho educativo en la mínima expresión que viene siendo la unidad temática, la semana de estudio, dependiendo de cómo nos tengamos organizado nuestras mallas de aprendizaje. El diseño instruccional evalúa todo el proceso de diseño de cursos, es decir, el diseño de la educación virtual que nos proponemos desarrollar. Entonces la propuesta de hoy, y este viene siendo como la parte más importante donde les pido más atención para poder tener éxito con lo que nos hemos planteado como objetivo de este webinar. ¿Qué son cada una de esas actividades y qué podemos nosotros como profesores proponer en las guías? Ahora quiero hacer una explicación. No estoy hablando en este momento de, digamos, de la guía de aprendizaje desde la forma, sino desde el fondo.
¿A qué me refiero con forma? Al formato institucional que el colegio o tú como profe vas a diseñar para que tus estudiantes, digamos, reciban estas instrucciones. No estamos hablando de formato, no estamos hablando si debe tener algún tipo de letra, si debe estar dividido en qué espacio. Estoy hablando de fondo. No importa cómo la diseñes, no importa si la quieres hacer en Word, en PDF, en lo que sea, debe contener de manera clara, resumida, ojalá en un formato de texto apoyado con imágenes, este tipo de cosas. Primero, actividades de reflexión inicial. Hacen parte del momento global del aprendizaje antes de aprender. Este momento, es decir, en este momento inicial, yo como estudiante recibo esta guía, ¿verdad? Que tú como profe vas a diseñar. ¿Y cuál va a ser tu primer objetivo? Vas a promover procesos de concienciación en los estudiantes. En otras palabras, lograr que tu estudiante descubra la necesidad sentida de aprendizaje, de conocimiento. Aquí vamos a fomentar la autoestima, la importancia de la ayuda, el trabajo colaborativo, entre otros aspectos. Esto supremamente importante, profes. Aquí es donde se inicia el planteamiento de una situación problemática. Ahora, este planteamiento de situación problemática, quiero hacer una contextualización, tiene mucho que ver con el modelo curricular que nosotros tenemos. Si nuestro currículo trabaja por competencias, definitivamente vamos bien, ¿verdad? Acuérdense que tenemos, en términos generales, muchos estilos de currículo, muchos modelos curriculares, pero uno podría decir, si lo quiere resumir en tres grandes categorías, diríamos que tenemos el currículo basado en problemas, tenemos un currículo centrado en un estudiante y tenemos un modelo curricular que casi siempre está centrado en temas. Entonces, ojo que aquí estoy hablando de este modelo curricular, que es el que normalmente utilizamos nosotros cuando queremos trabajar por competencias. Por eso pretendemos que aquí se plantee la situación problemática. Y también busca las primeras predisposiciones positivas hacia el proceso de aprendizaje. La visión de éxito con el trabajo desarrollado. Es decir, proponemos la situación problema, pero de paso le decimos al estudiante, listo, vamos a ser capaces a través de estas actividades de llegar hasta allá y de poder desarrollar eso. Recientemente estábamos hablando de esta temática en una institución educativa y poníamos el ejemplo del coronavirus. ¿Cómo iniciaría una guía de aprendizaje en el área de las ciencias naturales alrededor del tema de coronavirus? Pues la reflexión inicial debe ser una lectura breve, un video o cualquier otro recurso, aquí los tenemos claro, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de texto, lo podemos hacer a través de una imagen que puede ser de la China, una imagen de la situación ahora mismo en España, una frase célebre, una cita que dé cuenta de los problemas comunes que pueden solucionarse a través del objeto de estudio. Como el objeto de estudio puede ser el tema de los virus, digamos, no soy experto en esa área, pero estoy tratando de aventurarme para poder hacer más clara la propuesta. Lo que tenemos que hacer es mostrarle una situación provocadora al estudiante que permita que empiece a reflexionar. Mira la siguiente imagen, donde se ven unas personas enfermas en camas de hospital. Entonces podemos describir si se trata de nuestro famoso COVID-19. ¿Qué crees tú que puede estar causando o originando esta situación? Si ya mencionamos el tema del COVID-19, tú de entrada puedes preguntarle acerca de qué otros, digamos, situaciones de pandemia a nivel mundial han causado situaciones como esa. Ya de entrada mi estudiante empieza a reflexionar, ya tú decides si lo quieres hacer a través de un texto, a través de una imagen, a través de un video, a través de una frase célebre, a través de una cita, pero ahí le estamos presentando la situación problema. La situación problema del día de hoy, tenemos un tema de coronavirus, pero es una oportunidad de aprendizaje para poder revisar el concepto con los virus, de cómo se transmiten y de cómo, digamos, de alguna manera, el conocimiento de esta temática nos puede ayudar. Listo, proponemos esa primera. Está bien, si yo estoy enseñando en promedio, yo puedo proponer una actividad de reflexión inicial que no consuma más del 5% del tiempo total de trabajo. Ojo, la guía de aprendizaje siempre tiene que decirle al estudiante cuál es el tiempo de dedicación. ¿Por qué? Si yo entrego una guía y no aclaro en esa guía cuál es el tiempo de dedicación, mi estudiante puede confundirse de acuerdo al ritmo de trabajo que lleve con otras guías que pueda recibir de otras áreas y se va a convertir en un caos total. Pero si en la presencialidad yo estoy trabajando 5 horas, yo le digo a mi estudiante, en 5 horas vamos a desarrollar esto. Y de esas 5 horas, el 5% no debe superar el 5% de la actividad de reflexión inicial. Por lo tanto, yo siempre propongo hacer una sola actividad. Luego viene actividad de contextualización y todavía estamos en la situación de antes de aprender.
¿Qué queremos lograr con actividades de contextualización? Aquí vamos a proponer digamos, una actividad que active a la luz de la situación problemática el tema del aprendizaje significativo. Esta actividad siempre debe estar ligada a la actividad de reflexión anterior. Pero si en la parte anterior yo tenía la imagen del hospital o tenía el video, me estaban contando acerca del tema de la pandemia y todas estas cosas, es donde yo comienzo a preguntarle al estudiante qué es lo que ya sabe acerca del tema. Y yo le puedo proponer, ya les voy a contar un poco para que lleguemos al final del tipo de actividad que se pueden proponer ahí. Efectivamente, el tema de aprendizaje significativo lo que busca es la identificación de saberes construidos a partir de las experiencias previas. Y esto se puede orientar a través de técnicas como preguntas puntuales. ¿Qué otros virus conoces que hayan causado pandemias mundiales? Una lluvia de ideas. Los estudiantes comienzan a trabajar, pueden hacer una socialización de experiencias. Si ha tenido una experiencia cercana con una persona enferma de esto en la ciudad, qué sé yo, un caso que conozca, que lo empiece a aterrizar a su realidad. Puede hacerse a través de intercambio de métodos, formas de hacer las cosas, actividades de observación. Esas actividades que están ahí pueden, digamos, de alguna manera evidenciarse. Estas no son actividades que se van a evaluar. Aquí hay que tener mucha claridad en esto. Nuestro estudiante apenas se está activando en este punto. Yo no quiero que en este punto mi estudiante empiece a hacer un proceso donde se siente evaluado, sino todo lo contrario. Yo quiero que mi estudiante aquí se sienta totalmente acompañado. Entonces, si yo quiero que esto se convierta en algo donde yo pueda participar en la discusión, podemos activar un foro. Podemos hacer a través de alguna de nuestras plataformas educativas, lo podemos hacer a través de Google Classroom o cualquier otra herramienta que nos permita tener espacios virtuales de aprendizaje. Aquí se pueden proponer máximo 2 actividades de contextualización. Actividades donde el estudiante empiece a poner en contexto lo que vimos anteriormente en la actividad de reflexión inicial acerca de la temática. Voy a adelantarme un poco porque, digamos, esta es como la parte más densa, porque esta es la parte de estudio. Ahora bien, si mi estudiante trabaja a través de una plataforma educativa, en el caso de nosotros SM, tenemos la oportunidad de que nuestros textos en su mayoría cuentan con plataformas educativas que permiten facilitar esto. Pero si yo tengo a mi estudiante en una plataforma educativa, digamos, de nuestras áreas básicas, como es nuestro proyecto Sabia, yo aquí es donde voy a invitar a mi estudiante a que haga el ejercicio de consulta. Aquí es donde yo le voy a decir al estudiante, listo, ya hicimos actividades de reflexión, ¿cierto? Ahora vamos entonces a estudiar los contenidos que están en el libro, pero te invito a que lo hagas donde, vea la plataforma. Ahora, el estudiante si tiene el libro físico, tiene y va a tener siempre la oportunidad de poder acceder al libro físico si siente que lee mejor desde allí. Pero esta es como tal la actividad de estudio. Aquí es donde yo quiero que el estudiante se enfoque hacia la construcción integral del conocimiento. Quiero que construya valores, procedimientos. Quiero que desarrolle la competencia alrededor del eje temático que está propuesto. ¿Qué tipo de actividades entonces se proponen acá? Ahora bien, quiero hacer un paréntesis y esas fotos que están en el centro, eh, digamos, tienen una gran importancia porque ese ciclo de aprendizaje que propone Luis Eduardo Cuervo un formador de docentes muy reconocido, tiene mucho que ver con la ruta que siguen muchos de los textos que SM pone a su disposición, profe, para que podamos hacer el proceso de forma más fácil. Si revisamos el ciclo de aprendizaje de la didáctica, el ciclo holístico de la didáctica, encontramos que hay unas actividades de exploración, de descripción o de activación, son actividades de activación. Luego vienen unas actividades de análisis y de comparación, que son lo que nosotros llamamos analizar y aprender. Y luego hay una actividad propositiva, que es la actividad de transferencia, también conocida como actividad de aplicación. Ese ciclo didáctico aparece en las lecciones y en términos generales en cada una de las unidades propuestas. ¿Cómo entonces yo aterrizo eso a mi guía de aprendizaje? Listo, yo le dije a mi estudiante que reflexionara acerca de la foto, acerca del video, acerca de la lectura o el texto del coronavirus. Le hice una pregunta a ver si no solamente sabía del coronavirus, sino de otro tipo de pandemias que han ocurrido a nivel mundial. Perdón, puede ser, qué sé yo, la fiebre, la que nos conocemos con la muerte negra, la Black Death, en fin. Y aquí es donde yo le digo, listo, ya que tú sabes de eso, ahora quiero que realices estas actividades. Preguntas acerca del concepto, que me realice analogías frente al tema que estamos estudiando, el coronavirus contra otros virus que puedan haber ahora mismo en el mundo y que quizás no tienen tanta relevancia, pero que sabemos que existen. Haga apareamientos conceptuales, apareamientos de las características, de los modos de transmisión,
que ingrese en un conversatorio, en un foro de discusión alrededor de una pregunta. ¿Cuáles son las características de este virus desde el punto de vista, no sé, voy a hablar algo que no corresponde a mi área disciplinar, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista, no sé, celular, cómo atacan las células? Eso va a depender mucho de lo que nosotros, profes, pretendamos extraer de los estudiantes, que nuestros estudiantes adquieran. O juego de roles. Si soy un profesor de lengua, yo quiero que mi estudiante, con el lenguaje que se le presentó, haga un juego de rol, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como role play, y que de alguna manera demuestre que a través de esas actividades sí adquirió el conocimiento. Diferenciación importante. Cuando yo le digo a mi estudiante en las actividades de apropiación que vaya a los materiales de consulta, es decir, que vaya al libro, bien sea en la plataforma o el libro físico, si no tiene físico, no estoy diciendo que esa es una actividad de apropiación como tal. Esa es la actividad que inicia el proceso de apropiación. La actividad de apropiación es lo que el estudiante realiza una vez que ya tiene ese conocimiento para cometer errores que nos permitan a nosotros darle retroalimentación. Para eso nuestras plataformas educativas también cuentan con soporte importante, con una cantidad de recursos y actividades que se pueden utilizar en este ciclo de apropiación. Ahora bien, ¿qué estrategias cognitivas proponemos nosotros, o digamos en la propuesta de este webinar del día de hoy? Yo propongo que una vez nuestros estudiantes hayan realizado estas actividades, realicen o pongan en marcha estrategias cognitivas como son los mentefactos, las redes conceptuales, ideogramas, líneas de tiempo, causa de efecto, cruz categorial, esquemas de acción, etcétera, etcétera. Mapas mentales. Realizan un mapa mental del proceso de transmisión del coronavirus y el estudiante comienza a través de esa estrategia. De pronto aquellos que somos fanáticos del aprendizaje significativo sabemos cómo fue esto utilizado fuertemente por el señor David Oswald a través de los famosos mapas conceptuales. Y finalmente quiero, digamos, dejar algunas recomendaciones para el planteamiento de estas actividades de apropiación. Voy a mostrarlas así rápidamente, de manera que el tema del tiempo no se nos consuma, bajo el entendido de que bueno, podemos tener otras actividades y aún estamos acá. Las actividades de apropiación deben describirse claramente. El primer, digamos, recurso que le impide a mi estudiante desarrollar las actividades de apropiación de manera exitosa soy yo como profesor cuando no doy instrucciones claras. Lo primero que yo tengo que hacer es, en el lenguaje del estudiante, sin ser tampoco, perdón, sin llegar tampoco a un lenguaje vulgar, pero puede ser coloquial, puede ser informal, puede ser en un lenguaje que llegue al estudiante, decirle claramente qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Y en cómo debe hacerlo yo tengo que decirlo, mira, esto es un trabajo que tú vas a realizar de forma individual, esto es un trabajo que vas a realizar en grupos, o este es un trabajo que vas a realizar desempeñando un rol, o este es un trabajo que vas a realizar en el marco de un proyecto donde van a participar tales personas, en fin. Debo proponer estrategias de aprendizaje, ahí lo decíamos previamente, lo que llamamos estrategias cognitivas, mapas mentales, mentefactos, líneas de tiempo y otras. Para aquellos estudiosos de la literatura de investigación, claramente hay una diferencia marcada entre estrategias de aprendizaje y estrategias cognitivas, pero para el propósito de lo que estamos hablando el día de hoy no vamos a entrar en esa profundización. Debemos incluir didácticas activas, estudios de casos, seminarios de investigación. Nuevamente aparece el tema de juegos de rol. Entonces, eso hace parte de lo que nosotros consideramos como actividad de apropiación. Acuérdense que estamos hablando de teorización, estamos hablando de conceptualización. Siempre es bueno que incluyamos alternativas de actividades sugeridas para los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. ¿A qué quiero llegar con esto de que actividades alternativas que sean sugeridas? Si yo propongo una actividad central que de alguna manera propone un video, pero yo sé que dentro de mi grupo de estudiantes hay estudiantes que son de aprender más a través de la lectura, pues yo puedo proponer una actividad, digamos, similar que el estudiante realice, donde pueda ver el contenido en un video, pero que también lo pueda leer a través de un texto. Yo sé que eso responde a estrategias o estilos de aprendizaje de estudiantes que hacen parte de mi salón de clase. Y muy importante, al final de este proceso de apropiación, es plantear la inclusión de estrategias que desarrollen habilidades TIC. Eso es muy simple. Yo puedo decirle a un estudiante, por ejemplo, que una actividad de aprendizaje se realice a través de una actividad interactiva en una plataforma.